Y voy a conversar, es gracioso porque cuando me dijeron que diera una charla sobre WTI, West Texas Intermediate, pensé que no estaba seguro cómo habían escogido, pero escogieron probablemente uno de los contratos más difíciles de transar. De hecho, emocionante si sabes lo que estás haciendo y si no sabes lo que estás haciendo, puede ser preocupante porque ocurren cosas que para el que no es, el tipo que va a transar en estas cosas con un conocimiento superficial de análisis técnico, está muerto sin saberlo, ¿no? Acá no solamente tienes que tener conocimiento de análisis técnico, tienes que tener mucho conocimiento del entorno, de lo que es, para saber qué noticias afectan, cuando una noticia que debió debió no empujar el precio hacia arriba no lo está haciendo y por qué, para poder reaccionar como trader en periodos de tiempo más pequeños. Entonces, lo que voy a hacer hoy día es tratar en el tiempo que tenemos lo mejor posible de darles el entorno sobre los contratos que ustedes pueden transar con Capitaria, que dependen en primera o segunda derivada de WTI, pues tú puedes transar CFD sobre el spot o puedes transar CFD sobre los futuros. Y quizás esta es una palabra que en castellano quizá no la han escuchado, o si saben de petróleo lo han escuchado en inglés. El petróleo que estoy mencionando es un petróleo que se extrae de piedras o rocas que son porosas, es decir, tú pones un palo para abajo, una tubería para abajo y se extrae, es muy fácil. Pero hay otro tipo de petróleo en Estados Unidos que se comienza a explotar con ganas a partir del 2010, que en inglés se llama shale oil, y que va a ser importante para la conversión que vamos a tener de WTI, que en castellano se dice petróleo de esquisto, para distinguirlo del petróleo tradicional como el que vamos a hablar. Esto es importante porque va a competir, si bien es cierto, es mucho más pesado y mucho más costoso de extraer, por lo menos unos 20-25 dólares por barril más costoso, ¿ya? Entra a la ecuación siempre y cuando el petróleo esté a los niveles que está hoy día. Y por lo tanto es mayor oferta y es algo que el presidente Trump tiene en mente y que va a dar lugar a nuestras posibilidades de trading después si es que yo tengo razón. Así que se los voy a mencionar, ¿sí? Lo otro que tienen que tener claro es que por ahora, eso puede cambiar algún día, por ahora el petróleo, WTI específicamente, transa en dólares. Entonces, si tú quieres tener una idea de qué va a pasar con esto, tienes que tener en cuenta dos cosas. Tienes que tener en cuenta qué está pasando con el petróleo, oferta y demanda, todo lo que lo afecta, incluyendo factores geopolíticos, por supuesto. Pero también tienes que tener en cuenta la fortaleza del dólar. Si el dólar se vuelve fuerte en el mundo, como sucedió, yo diría, hasta antes la elección de Trump, el dólar estaba fuertísimo en el mundo. Todo el mundo decía que lo iban a reemplazar con los dólar BRICS y sin embargo el dólar está haciendo máximos en India, está muy alto en China, en Latinoamérica con toda seguridad. Entonces, cuando el dólar tiene fuerza, el precio del petróleo baja. Es la otra cara de la moneda dado que se cotiza en eso. Y si tú quieres tradear WTI, tienes que mirar con los dos ojos. Mirar con un solo ojo no es tan buena idea, ¿ya? Hay indicadores que vamos a mirar, como los niveles de inventario estratégico de los Estados Unidos. Cuando esos inventarios están altos, el precio de WTI tiende a estar bajo. Cuando los inventarios están bajos o están siendo usados, el precio sube. Y por supuesto todo lo que es los avances tecnológicos. O sea, hoy día México, por ejemplo, está tratando de conseguir petróleo de exploraciones de mar mucho más profundo y eso se puede en la medida que haya innovaciones tecnológicas. Si no, el costo de sacarlo no va a meritar, por supuesto, el esfuerzo, ¿sí? El otro petróleo más conocido en el mundo es el de Brent, que es el del Mar del Norte. Es, es un petróleo más pesado, lo cual tiene más azufre, tiene mayor densidad, ¿sí? Y en general, tiende a tener un precio menor que WTI. Y digo en general porque al final, como el petróleo hay que transportarlo, a veces si hay condiciones complicadas de movimiento de naves de petróleo, se puede dar, como se ha dado algunas veces en el pasado, que WTI tenga menor precio pese a ser mejor petróleo, porque el problema tiene que ver con la logística y el transporte. ¿Ya? Eso a veces sucede, pero en general WTI debería tener mayor precio que Brent, ¿sí? Em,
Para mí esto, ¿no? Si ustedes son traders o son inversionistas de más largo plazo, pero yo voy a asumir que acá todos somos la misma familia, somos traders, mirar los gráficos de análisis técnico no es suficiente. ¿Ya? Tienes que tener claro el entorno. Y para eso les voy a hablar de, primero, qué contratos existen, que son los más comunes. En mi época existían solo el uno y el 2. Mi época, acuérdense que yo comencé en los 80, ¿sí? El contrato más conocido, cuyo mnemotécnico es CL, que es Crude Light, que es el contrato que representa WTI, donde cada contrato son 1000 barriles de petróleo y tú puedes tomar posiciones largas o cortas. Ya, yo diría que el 90 y tantos % de los contratos se toman y se cierran antes de tener que entregar el petróleo, es decir, el delivery. Pero en todo caso, la gente piensa que cuando uno habla de commodities, porque el petróleo es un commodity, el commodity da la impresión en la mente de las personas que no saben que es algo estándar, algo común. Y el petróleo de un lugar y el petróleo de otro lugar no tienen nada de igual. Acá para poder llamarse WTI, no solamente tienes que cumplir con los requisitos del petróleo, o sea, tener un nivel de gravedad encima de 31,1 o que es lo mismo un nivel de densidad bajo, tener menos de 0,5% de azufre, sino además tienes que, para que el petróleo se considere entregado, tienes que entregarlo en las tuberías, pipelines. Bueno, voy a pensar cómo se traduce eso. Tienes que entregarlo en Cushing, Oklahoma, que está cerca de Texas. Es decir, si yo vendo petróleo, tengo que asegurarme de poder entregarlo ahí, si no, no se considera vendido. Y esto va a ser bien importante para lo que pasó después. Están los futuros de Brent, ¿sí? El primero transa en el NYMEX y en el Chicago Mercantile Exchange, que es donde yo transé por mucho tiempo. El segundo transa en el Intercontinental Exchange. Y están estos dos, los últimos, que no son de mi época, estos son más recientes, que tienen la ventaja de que como son contratos más pequeños, la cantidad de garantía que tienes que poner para poder acceder a esos contratos es menor. Es decir, acá normalmente la garantía es varias veces la garantía de lo que se necesita para poder operar. Es decir, los, los individuos adultos operan en el uno y 2 y los más chiquitos operan en los de abajo, ¿sí? Eso es lo que hay hoy día en el mundo. Y Capitaria te permite transar con contratos por diferencia, CFDs, basados en el valor spot del WTI o en el valor de los dos contratos futuros que vienen. Y eso lo vamos a conversar después. ¿Por qué digo que esto es emocionante? Pues a mí me entrevistaron en una gran cantidad de medios y me preguntaron cómo puede ser que el barril de petróleo de West Texas Intermediate esté a menos $37. Y yo le decía a los periodistas, algunos de los cuales con los cuales tengo muy buena relación, le dije, el petróleo no está a menos 37. Lo que está a menos 37 es el contrato de abril del 2020, ¿sí? Em, si bien es cierto, todo lo que pongo en los 4 puntos tiene alguna relevancia, la mayor relevancia está en los puntos 3 y 4. Y tiene que ver con que a raíz del COVID, que en la mayoría de las economías se comenzaron a cerrar, si ustedes se acuerdan, en marzo del 2020, a raíz del COVID, las economías del mundo implosionaron, se pararon. Y al pararse, no se necesitaba petróleo. Y al no necesitar petróleo, el petróleo iba llegando y los sitios de almacenamiento de petróleo en Cushing, eh, Oklahoma, que es donde se entrega el petróleo WTI, y se fueron llenando. Entonces, el problema que tenías, si tú estabas largo, apostando a que esto iba para arriba, es que tenías que entregar petróleo, pero no había dónde, perdón, tenías que recibir petróleo, pero no había dónde recibirlo. Es decir, o te lo llevas para la casa, pues no había dónde guardarlo. Entonces la gente se comenzó a desesperar y dice, bueno, ya no lo quiero, pero ya había pasado el último día de transacción. Entonces el precio del petróleo comenzó a bajar al punto que estos compradores de petróleo estaban dispuestos a pagar para no recibir. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el costo que hubieras tenido que incurrir en tratar de almacenar el petróleo en algún otro lado. Y eso explica por qué el petróleo llegó a ser negativo, el petróleo cotizado para el contrato de abril a 2020
y llegó a valer menos $37. ¿Por qué menciono esto? Porque el trader que hace solo análisis técnico y anda mirando eso, lo que sucedió es imposible. Eh, bueno, esa persona ya no está con nosotros porque hay algo que se llama Darwin, la especie mejora y el resto aprende, ¿cierto? En este tipo de contratos todo es posible. Y es por eso que el contexto es sumamente importante, ¿sí? En los contratos futuros o los CFDs que tú haces sobre contratos futuros, el número puede ser negativo porque la gente puede estar dispuesta a pagar para no recibir. ¿Por qué? Porque no tiene dónde guardarlo. Esa es una de las posibles respuestas, aunque las cuatro condiciones que pongo en esto, que ustedes podrán leer, tuvieron alguna importancia. Eso no ha vuelto a suceder, pero con que te haya pillado una vez, eh, pagando en el mercado cuando tú compraste el petróleo, pagaste $60 por barril y tuviste que salir no a menos, tuviste que salir a negativo. Entonces, si baste $60 el barril, ¿ya? Y cerraste el contrato a menos 37 para no tener que recibirlo, pediste $100 el barril. O sea, en otras palabras, te destrozaron. Y lo otro es, estos mercados se pueden cerrar cuando tienen límites. Entonces tú quieres salir y no hay transacciones. Se cerró el mercado. Hasta que el mercado se vuelva a ordenar. Entonces, en estos tipos de movimientos tienes que tener cuidado. Y tienes que tener cuidado además porque yo soy de la opinión hoy día, por eso es que me da risa que me hayan pedido el WTI, que es un mercado que se ve relajadito, se ve ordenadito, pero es como una olla de presión justo antes de que la presión se acumule. Yo siento que va a haber grandes oportunidades si uno es cuidadoso o puede ser un desastre si no lo es. Por eso que quizás esta conversación tenga algún sentido, ¿sí? ¿Qué factores influyen en mi opinión? Bueno, yo creo que hoy día, más que cualquier otra cosa, lo que voy a conversar tiene que ver con los factores geopolíticos. Y los factores geopolíticos, si los tuviera que resumir, tienen que ver con el actual presidente de los Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Em, para que entiendas lo que Trump está tratando de hacer con el petróleo, hay el shale oil o el petróleo de esquisto normalmente se saca no poniendo una tubería hacia abajo, sino con procesos de agua, porque está normalmente capturado por piedra que no es porosa. Y esa técnica de sacar el petróleo se llama fracking, es bastante más cara, y es lo que le dio a Estados Unidos por primera vez, aparentemente, independencia energética. ¿Por qué? Ustedes eran muy jóvenes, o algunos de ustedes inclusive no habían nacido. En la guerra de Yom Kippur entre Israel y los países árabes en 1973, octubre del 73 para ser exacto, los árabes castigaron al occidente por apoyar a Israel y no le vendieron petróleo. Y Estados Unidos en ese entonces era un gran importador de petróleo y los precios de la gasolina se fueron por las nubes y eso implicó que hubo cambio presidencial después. Sí, imagínense, pues eso tiene un efecto importante en la economía y por supuesto en los políticos. El presidente Trump hoy día anda tranquilo porque hoy día se puede conseguir desde el 2010 con una nueva técnica que se llama la técnica del fracking, que tiene que ver con agua que uno empuja. Se puede conseguir petróleo que antes no se podía extraer de ninguna forma económicamente eficiente. Y en teoría Estados Unidos es independiente energéticamente. En teoría no tiene que importar. Y digo en teoría porque el petróleo que viene de fracking es petróleo mucho más pesado y no es algo que se puede usar en todas las refinerías. O sea, es decir, Estados Unidos todavía necesita cierto petróleo liviano. Pero él tiene la idea de que como hay petróleo que se puede extraer vía fracking, que no necesito el petróleo de demás. Es más, si le pongo tarifa a los canadienses, de lo cual voy a hablar en un minuto más, mejor, porque así aliento la industria nacional. Esa es la idea del actual presidente, ¿sí? Y se basa en fracking, que es la forma de extraer el petróleo de esquisto, ¿sí? De más está decirles que este petróleo, aparte de ser petróleo más pesado, es mucho más costoso extraer por la técnica que se usa, cosa que ustedes ahí pueden leer, ¿no? Lo normal, por si acaso, es la perforación vertical, para los métodos tradicionales o convencionales. Y lo que están usando para extraer el fracking se llama la fracturación hidráulica, que es muchísimo más cara, por si acaso, ¿ya?
Los costos de extracción de shale oil, insisto, están alrededor de $40, o sea, petróleo por debajo de $40, matas a todo el mundo, ¿sí? Matas a estos señores, por si acaso. Entre el costo de sacar un barril de petróleo de Arabia Saudita, donde si tú pones el dedo sale petróleo, debe ser alrededor de $6, quizás 6, 7 el barril, o sea, para que vean la diferencia, por si acaso, ¿sí? Lo otro que hay que tener en cuenta, que aunque shale oil es razonablemente reciente, el ciclo de vida de los pozos es bastante menor, es decir, se agota con más facilidad, sin contar que la mayoría de los gringos que viven por allá acusan que el método de extracción causa terremotos. Yo no sé si eso será verdad o no, pero hay mucha gente gente que lo cree, por si acaso, ¿sí? Ahí está. Sí, y lo otro es libera gas metano, ese gas que producen las vaquitas. Ya, por lo tanto, contamina el ambiente no solamente cuando se use como combustible, sino cuando se extrae. O sea que para los verdes se considera bastante más ofensivo al medio ambiente. ¿Sí? Cosas que influyen en el precio del petróleo. La guerra Rusia-Ucrania, que tiene un efecto que es interesante en el sentido que, bueno, el petróleo ruso no llega y al no haber petróleo ruso tiene que haber petróleo de otros lados. ¿Ya? Tiene ese efecto, pero tiene un segundo efecto, que cuando el mundo anda asustado por guerras, ¿no? Rusia, Ucrania, Israel con los árabes, em, quizás China, Taiwán, esperemos que no llegue a eso, la gente tiende a refugiarse con la moneda de mayor liquidez. Y esa moneda aún hoy día sigue siendo el dólar. Entonces hay dos efectos. El primero es que hay menos petróleo como oferta y eso debería subir los precios, pero hay un segundo efecto que es que el dólar se fortalece en el mundo y eso hace que el precio del petróleo baje, que es lo que ha sucedido, dicho sea de paso, recientemente. ¿Ya? Ahí está lo de la fortaleza del dólar, por si acaso. Ahora, solo para que se den cuenta lo difícil que es tradear estas cosas, le voy a poner las predicciones de cuatro compadres que no están grandes, que no están de acuerdo. Según Goldman Sachs, ya, el precio del petróleo debe estar desde estable para arriba. ¿Sí? Citi para el mismo 2025 ve una caída de por lo menos 20% en el precio del petróleo. O sea, mientras que este compadre está hablando de entre 70 y 85, apuntando a 76 promedio, que es un poquito más alto de donde estamos hoy día, Citi está hablando de 60. ¿Sí? O sea, es decir, todo lo contrario, y ambos se supone tienen muy buenos expertos. JP Morgan, entre el precio un poquito por debajo del precio actual, a 64, o sea, JP Morgan lo ve hacia abajo, y por supuesto Bank of America lo ve hacia arriba. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles? Y estos son los que se supone son los expertos mundiales, y no se pueden poner de acuerdo. Es decir, yo la perspectiva que obtengo cuando escucho a todos estos expertos es que estos compadres no tienen ni idea para dónde va, ¿ya? Y voy a ser bien sincero, yo tampoco. Lo que yo quiero convidarles a ustedes son las señales que tienen que ocurrir si es que el precio del petróleo va para arriba. Y ahí tradeamos. El verdadero trader, es decir, el que sobrevive algunos añitos, no se anticipa las cosas. El verdadero trader reacciona rápido para poder agarrar parte del movimiento del precio, pero reacciona. Entonces, lo primero que le voy a decir, todos esos chantas, ¿ya? Que andan diciendo esto va para arriba o va para abajo. Yo tengo un PhD en economía, no lo ando diciendo mucho porque es vergonzoso. Y mi primer campo de especialización es en econometría. Entonces, yo cuando era más joven, más tonto, sí, tenía menos de 30 años, pensaba realmente que uno podía hacer estos modelos de pronóstico, pero después me doy cuenta que esto, compadre, después yo ya tengo 65 años y más de 40 en la profesión, no le aciertan a ni una. Entonces, el verdadero trader sobrevive reaccionando rápido a las cosas. Entonces yo voy a ser bien honesto con usted, no voy a venir acá a pedirles que inviertan una hora de su tiempo en este streaming para decirles que tengo una bolita de cristal y que soy gordo y por lo tanto pitonizo, puedo ver el futuro y que el petróleo va a ir para arriba o para abajo. No. Lo que les voy a decir y les he estado diciendo es en qué fijarse para tener una idea. Yo les pido por favor a la audiencia que para la fluidez de la presentación,
que todas las preguntas las dejemos para el final y se las voy a contestar con mucho gusto en la medida que yo pueda. Porque de otra forma, la presentación que ya tiene cosas técnicas va a tener muchísimas más interrupciones que lo que es sano para el resto de la audiencia. ¿Sí? Resumen de esto, pilas. Es decir, uno tiene que estar mirando. Ahora la pregunta es, ¿mirando qué? ¿Ya? Yo voy a basar mi opinión en los siguientes factores y se los pongo. El primero es el presidente, bueno, siempre está Trump, por si acaso, ¿no? Ahora, Trump, al margen de lo que ustedes piensen como persona, es fantástico para el trader, ¿ya? Porque esto va a hacer que las cosas no sean aburridas, eso se lo estoy asegurando, ¿ya? Y no quiero menospreciar el dolor que este compadre causa sobre los demás. Yo estoy hablando de trading, nada más. Primero, Trump contra la OPEP. ¿Cuál es conceptualmente acá la idea? ¿Ya? Este compadre que era, aparentemente se llevaba muy bien con MBS, Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, quiere que la OPEP, ¿ya? O OPEC en inglés si ustedes quieren, em, eh, aumente sus niveles de producción para bajar el precio del petróleo, para que de esa manera los precios en Estados Unidos no suban, porque él prometió en sus promesas de campaña, era terminar con esas inflaciones que hayan habido a raíz de las respuestas monetarias de los bancos centrales en el mundo post-COVID, por si acaso. ¿Ya? Entonces, acá lo que ustedes van a ver ahora, ¿no? Entre la OPEP y Trump es lo que en Chile se llama un gallito, que es cuando dos personas hacen fuerza de mano a ver quién tiene más fuerza. Trump le quiere decir a la OPEP qué es lo que hay que hacer y la OPEP todavía quiere tener relevancia. ¿Ya? Es por eso que yo dudo mucho, ¿ya? Que muevan, es decir, si va a haber algo, es probablemente van a querer tratar de restringir el petróleo de tal manera que los precios aumenten, es lo que yo sospecho. ¿Ya? Es decir, ya le estoy diciendo que yo sospecho que en el futuro cercano, a raíz de las cosas que les estoy contando ahora y las que vienen en un minuto más, probablemente los precios se muevan hacia arriba, pese a que soy consciente que la economía mundial está muy débil. Y la economía mundial muy débil significa que pues, hay menos consumo de petróleo. Pero por supuesto eso no incluye al presidente Trump. Va a haber volatilidad. Volatilidad significa que tú puedes jugar hacia arriba o hacia abajo, puedes ir largo o corto el petróleo. Y eso es verdad hoy. Y era verdad ayer y era verdad el mes pasado. Pero si tú quieres sobrevivir como trader, tus probabilidades siempre son mejores, ¿ya? Si bien es cierto, en cualquier momento del día hay momentos en que puedes ir largo y otros momentos en que puedes ir corto, tu probabilidad de éxito es cuando vas en la dirección de las tendencias mayores. Es decir, aunque yo tenga razón y el petróleo va a ir para arriba, yo no creo que va a ir para arriba en línea recta. Va a tener subidas, va a tener bajadas, aunque la tendencia sea para arriba. Y pienso que es más saludable tratar de buscar las posiciones donde estás a favor de la tendencia, ¿ya? Eh, Ahí está mi opinión de lo que va a pasar en términos de las políticas energéticas. Trump va a tratar de favorecer el fracking, entre otras cosas, tratando que el petróleo esté un poquito más bajo de lo que está, pero no más bajo de 40, porque más bajo de 40 se tira todo lo que son de fracking. ¿Ya? Entonces, no es solamente decir aumenta los niveles, sino no me los aumentes mucho, porque si baja debajo de 40 me echo a la industria nacional que usa la técnica del fracking, por si acaso. ¿Sí? Em, a ver si estamos bien. Sí. Volatilidad de precios, la política energética, las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita, yo pienso que se están complicando. Y en cierta medida, esto no llega a las Américas, pero puede llegar a Europa, tanto en petróleo como en gas natural. Si este señor logra que se acaben los balazos entre Rusia y Ucrania, es posible, si no se echaba a perder la infraestructura de petróleo ruso, porque acuérdense que hay lo que se llama en inglés permafrost, o sea, si ese petróleo deja de fluir 2, 3 años, se congela todo y no es tan simple volver a producir. Pero él tiene la esperanza que puede hacer que los rusos vuelvan a poner petróleo y por lo tanto empujar el petróleo hacia la baja, bajando el efecto inflacionario al que él le tiene miedo.
Las sanciones a Irán y a Venezuela, en la medida que las mantenga, implica menos petróleo en el mundo, ¿sí? Y menos petróleo en el mundo significa precios más altos. Por lo tanto, aunque sea esto de sorpresa para ustedes, hablan mal de Venezuela, del tirano, del que se robó la elección. Yo creo que todo eso debe ser cierto, por si acaso. Pero siguen comprando petróleo venezolano, Estados Unidos, ¿sí? Y con respecto a las sanciones en Irán, yo tengo la sensación que van a buscar una solución en la cual Irán accede a inspecciones seguidas y no ir a la parte nuclear, que por demás no necesita. Yo creo que Irán tiene suficientes fuerzas disuasivas en los misiles de largo alcance, aunque no sean nucleares. Y que por lo tanto quizás parte de ese petróleo pueda volver. Entonces, es bien interesante cómo la parte geopolítica puede afectar cosas como el precio del petróleo. Yo lo que estoy diciendo es, por favor, traten de concentrarse en esto, ¿no? Ya hablamos del fracking, hablamos del impacto, porque el petróleo no solo es petróleo, el petróleo está relacionado con la gasolina o la benzina, se dice en Chile, está relacionado con el diésel a través de una cosa que se llama el cracking spread, del cual voy a hablar, y que nosotros usamos cuando transamos petróleo, WTI, como técnicas de cobertura. Es bien interesante cuando yo tengo una idea de que creo que el WTI va a ir para arriba, entonces puedo, por supuesto, ir largo WTI, pero si no estoy tan convencido que va a ir para arriba, puedo ir largo el WTI y en una proporción puedo ir corto, por ejemplo, gasolina. ¿Ya? Y eso hace que el neto sea largo, pero no tan largo como si hubiera comprado solamente una posición larga en WTI. Es decir, la cantidad de estrategias que puedes hacer una vez que entiendas que todo está relacionado es realmente fantástico, ¿no? Depende de lo que haga Trump, la política monetaria va o no va a importar. Yo creo que hoy día la Fed paró en seco porque vio que los índices de precio al consumidor se subieron más allá de lo normal y con las tarifas que piensa ponerle Trump a todo, eso no va a cambiar. Entonces la posibilidad de que la Reserva Federal siga bajando tasas no es tan simple, mucho menos con el efecto de las tarifas, ¿sí? Entonces, la amenaza de aranceles implica precios más altos. Con precio más alto, el presidente Trump está desesperado por bajar costos, como por ejemplo los costos de transporte, y eso implica que va a tratar de hacer algo con la gente de la OPEP, o OPEC se dice en inglés, y habrá que estar atento a eso para ver si efectivamente algo cambia, ¿sí? Esta es la importancia de monitorear el mercado. De las cosas más graciosas que he visto, Trump le puso a tarifas a Canadá. ¿Ya? Que es el país que siempre ha querido más a los norteamericanos, pese a que cuando el canadiense viajaba, y ustedes saben que el turista norteamericano no es muy querido a veces, ponían banderas, pintaban la bandera canadiense, el Maple Leaf en la maleta para que supieran que eran canadienses y no norteamericanos. Bueno, Trump le ha puesto tarifas a Canadá y dentro de las cosas que Canadá está respondiendo que son relevantes para nuestra conversación, es que Canadá está pensando redirigir sus exportaciones de petróleo. Estamos hablando de no sé, 3,8 por ahí a 4 millones de barriles diarios que le exporta a Estados Unidos que se refinan en refinerías que están preparadas para petróleo liviano. Está pensando mandarla a otro lado. ¿Ya? Y ese otro lado, para que ustedes tengan claro, es o Europa o es China. ¿Ya? Porque, que por supuesto va a irritar al presidente Trump. Eso tiene varios efectos. En los canadienses tiene el efecto que debido al costo de transporte, los canadienses van a recibir menos. Y a poder cobrar lo mismo que antes, tienes que recibir menos porque hay un costo de transporte que no tenías antes, dado que no vas a usar las tuberías que existen para exportar a Estados Unidos. Pero por otro lado, deja las refinerías de Estados Unidos sin petróleo y sin el petróleo que necesitas, que es liviano. Entonces, esa menor oferta puede empujar el precio de WTI para arriba con rapidez. Y son estas heridas autoinfligidas, ¿no? De un presidente que dispara la pistola sin sacarla de la cartuchera y se vuela el dedo gordo del pie. Entonces, si esto se mantiene y efectivamente Canadá decide mover las exportaciones para otro lado, yo no digo que eso al final suceda, pero está en conversaciones con China y con Europa, entonces no les extraña que WTI puede tener un aumento rápido y significativo que uno puede tradear con tranquilidad. El mayor proveedor de crudo de Estados Unidos
es Canadá. 98% de las exportaciones van a Canadá, insisto, alrededor de 4 millones de barriles diarios, cosa que no es pequeño, y eso podría desaparecer en las refinerías que refinan ese tipo de petróleo de un día para otro. ¿Sí? Como consecuencia de eso, ya el tratar de sustituir el crudo canadiense con algún otro petróleo va a hacer que sea más, o sea, va a tener que usar petróleo más pesado y usar petróleo que viene del fracking. Los costos van a ser más altos y si los costos son más altos, todo en Estados Unidos va a ser más caro y eso le va a molestar al presidente. ¿Sí? Em, entonces, ¿qué tiene alternativas a importar de México? Yo creo que a México le está poniendo tarifas igual que a Canadá. Ya a Venezuela, calladito, habla mal de Venezuela, pero le compra petróleo a Venezuela. Con Medio Oriente no se puede poner de acuerdo y la OPEP, insisto, está en una de quién tiene más poder. ¿Sí? Ya hablamos del shale, de la cuenca pérmica, se le llama cuenca pérmica a esos 200.000 kilómetros cuadrados entre al este de Texas y al sureste, perdón, de Oklahoma, eh, donde se extrae el petróleo que hoy día se llama WTI, que porque las rocas, las piedras son muy porosas, entonces es muy fácil extraer, y que tienen sedimentos de la época pérmica, ¿ya? Que es algo que existía hace más de 200 millones de años, dicho sea de paso. Entonces, si esto no es suficiente, y no va a ser suficiente sin el petróleo canadiense, va a haber necesidades de crudo pesado. ¿Sí? Nuevamente, Estados Unidos va a ir a necesidades de petróleo extranjero. Ya hablé de esto, lo que va a implicar para los canadienses, ¿no? Entonces, todo esto que he ido mencionando, la relación de Trump con OPEP, la relación de Trump con Canadá, lo único que va a hacer, en mi opinión, en el futuro cercano, es empujar el precio de WTI para arriba. Lo que empuja el precio de WTI para abajo es que si la economía mundial sigue débil y está débil, por favor, dejen de que los engañen con esos índices que salen una vez al mes diciendo que la economía se ha recuperado, porque es cuestión de preguntarle a cualquier empresario. ¿Ya? Entonces tienes hacia arriba lo que acabo de mencionar y hacia abajo una economía débil consume menos petróleo. ¿Ya? Entonces, ¿quién va a ganar? Hay que mirar por dónde rompe y ahora voy a mencionar, por supuesto, hacia el final algo de análisis técnico para saber cómo reaccionar, para saber qué fuerza es la que está impactando más. ¿Sí? Petróleo en México. El petróleo en México es más pesado, ¿sí? De hecho, bastante más pesado que el petróleo en los Estados Unidos. Y la mayoría de la gente puede, esto lo van a leer, así que yo no lo voy a mencionar. La mayoría de la gente puede leer, puede pensar equivocadamente que el petróleo de México se mueve con WTI porque está cerca, pues, ¿cierto o no? Está Texas ahí. Y no, pues, si se toman el tiempo de ser profesionales de esto, se van a dar cuenta que la correlación entre el precio del petróleo promedio mexicano y WTI es alrededor de 0,85. Y la correlación con Brent, que es petróleo mucho más lejos, ¿ya? Es más alta, es de 0,90. Esto se lo menciono porque cercanía importa, pero el tipo de petróleo también importa. ¿Ya? Y el petróleo mexicano es más pesado, lo cual significa cuesta más sacarlo y cuesta más procesarlo. ¿Sí? Después vamos a hablar del cracking 321 para que entiendan qué esto significa para los derivados del petróleo. No le voy a dar una historia de Pemex y todo eso, el que quiera leer, que lea. ¿Sí? El hecho es que el petróleo mexicano, el procesamiento, la extracción del petróleo mexicano se nacionalizó. Como consecuencia de eso, inicialmente pues, hubo una ganancia importante de divisas para México a través de Pemex, pero con el tiempo la falta de inversión le ha hecho daño. Y le ha hecho daño en el 2013, estoy viejo, pero si mi memoria no me falla, debe haber sido Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, trató de abrir el sector a la inversión privada, es decir, a que Pemex tenga competencia. ¿Sí? Em, la famosa reforma de Pemex. Esto lo pueden leer ustedes. ¿Sí? Em, el hecho es que la producción de petróleo mexicano en los últimos 20 años ha estado bajando de manera significativa. Y si bien es cierto, el petróleo siempre ha sido importante para México como una fuente generadora de divisas y de empleo, cada vez es menos. Y a menos que exista una gran inversión en nueva tecnología para poder procurar petróleo que es mucho más costoso de extraer normalmente de mar profundo,
Yo no estoy muy seguro cómo se pueda recuperar así nomás, ¿ya? Por si acaso. Hablo de Pemex, yo creo que eso no tiene mucho sentido, lo pueden leer ustedes después, si pueden o no estar de acuerdo, me pueden escribir, lo podemos discutir, ¿sí? ¿Ya? Yo lo que les quiero decir, bueno, hablemos de el tipo de petróleo mexicano que tiene 321 crack spread. ¿Qué significa 321 crack spread? Que es tres barriles de petróleo, ¿sí? Permiten dos de gasolina y uno de diésel. Es decir, ¿cuánto petróleo mexicano necesito para producir gasolina y producir diésel? Dependiendo de estos números, tú sabes si es más o menos económico la producción del derivado de petróleo, ¿ya? El tipo de refinerías que vas a hacer. Ahí está la fórmula para aquellos que ustedes que sean nerds como yo era, para ver si tiene sentido o no. ¿Ya? Es un indicador de rentabilidad. El petróleo mexicano, insisto, es más liviano que el de la cuenca de Orinoco de Venezuela, ¿ya? Pero es mucho más pesado que el petróleo que hay hoy día en Texas, lo que quede el petróleo que hay hoy día en Texas y Oklahoma, ¿sí? Estos son los otros crack spreads que pueden haber para los distintos tipos de petróleo, se lo pueden analizar. Pero el hecho es que el petróleo importa como petróleo, pero el petróleo se va a refinar. ¿Y qué es lo que tú sacas de ese petróleo refinado? Es importante. Entonces, ver cómo va cambiando el tipo de petróleo con el crack spread es importante para poder tradear. Es importante para técnicas de cobertura. Término de cobertura, ¿qué significa? Que compro barriles de petróleo WTI y me cubro con porcentaje correcto, dependiendo del crack spread, con gasolina o con diésel. ¿Ya? Esas cosas son de traders profesionales, por si acaso. ¿Sí? Todo eso se los estoy mencionando ahí. ¿Sí? Y llegamos al punto en que yo les dije que, eh, que yo no sé para dónde va a ir el petróleo, pero sí creo saber, después de mis 42 años, cómo reconocer si hay oportunidades. Y estuve con mi MetaTrader 5. Ya esto es bien reciente, tan reciente como en la mañana. Estos son datos diarios. Ustedes, por supuesto, pueden transar con datos intraday, pero yo quería darles el nivel del agua sobre el que vamos a jugar. Y quiero volver a insistir, no importa lo que yo diga acá, en cualquier día hay oportunidades para ir largo y hay oportunidades para ir corto. Yo creo, a mí siempre me ha ayudado eso, mis probabilidades siempre han mejorado cuando yo tomo dentro del día posiciones que coinciden con las tendencias de más largo plazo. ¿Y cuál es la tendencia actual? Si ustedes fijan, la tendencia actual es decreciente, pese a que hay un esfuerzo por subir. Acá, si saben algo de velas japonesas, hay un doji y tres soldados blancos que normalmente pueden implicar, si es que se resuelve esto, una nueva tendencia. No hay ni sobrecompra ni sobreventa basado en el RSI, y el MACD te diría que esa bajada está comenzando a cambiar. Si la línea rompe el MACD y pasamos por encima de cero, pues podría cumplirse, pero todavía no ha sucedido. Es decir, la tendencia que está en juego en este minuto es decreciente. Las posiciones que yo tomaría dentro del día, en cualquier día, serían todavía más posiciones cortas que largas, pese a todo lo que les he dicho. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos reconocer para saber que eso cambió? Si tú ves petróleo por encima de 75 o finalmente por encima de 77,55, la tendencia que ha existido hasta hace poco, que es decreciente, se acabó. Y lo más probable es que el movimiento sea grande. Y puede ser Trump Canadá, puede ser Trump OPEP, sabrá Dios. Dios no quiera, puede haber alguna interrupción del movimiento de petróleo a raíz de una guerra en algún lado. ¿Ya? Pero la pregunta es cómo lo voy a reconocer. Yo, para comenzar a tomar posiciones largas intraday, me gustaría que termine un día por encima de 77,55, aunque los niveles de resistencia anteriores están acá. La pregunta es, ¿qué pasa si el nivel débil de la economía, de estos banqueros centrales que han destrozado la economía mundial, pues eso no solo es en Estados Unidos, ¿ya? Es tan débil que eso domina esas preocupaciones geopolíticas que yo les mencioné? Eso puede pasar. Yo creo que tiene menos probabilidad, pero puede pasar. ¿Y cómo lo voy a reconocer? Si W transa debajo de 69,05, yo me comienzo a preocupar que vamos a tener una economía con
con una debilidad probablemente parecida por razones distintas a lo que ocurrió en el 2008 y habrá que jugar eso de esa manera, ¿ya? Entonces, insisto, como la mayoría de los traders, yo no les voy a decir qué es lo que va a pasar, porque soy gordo pero no pitoniza, pero sí les estoy diciendo qué reconocer. Eh, Ahí está la perspectiva, por si acaso yo ya les dije lo que están pensando las grandes casas de inversión, los cuatro grandes. Y lo otro que quiero mostrarles es, yo hay un indicador que uso para saber si la tendencia tiene suficiente fuerza o si alternativamente tengo que usar osciladores como por ejemplo el RSI, Williams porcentaje R o Money Flow Index o alguno de esos. Y ese indicador es el ADX. Con ADX mayor que 25 diciendo que hay suficiente tendencia. Esta línea de acá con este color, es un verde clarito bien bonito, es la fortaleza de la tendencia del movimiento del WTI. ¿Sí? Este es el spot WTI por si acaso, ¿ya? Y lo que está diciendo es que este movimiento hacia abajo, la tendencia se está perdiendo. De hecho, el número es el primer número, está en 25, que es el número mínimo para que se considere que hay suficiente tendencia. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la fortaleza de la tendencia hacia abajo está desapareciendo y ese es el paso previo a que haya otra tendencia, que es la de acá. ¿Ya? Todavía no ha sucedido. Es decir, no es como para jugar largo, pero la convicción que hemos tenido jugando corto estos últimos meses, yo diría desde que ganó Trump, ¿ya? Puede estar desapareciendo. Y eso es una señal que yo quería compartir con ustedes. Alguien me preguntó que lo relacionara con México, así que le dejo mi punto de vista sobre esto, sobre la política comercial. Yo ya hablé, la política monetaria de México. México ha estado bajando tasas, aunque yo no creo que para el peso mexicano, dólar norteamericano, uno tenga que estudiar el carry trade, como no lo creo para el peso chileno tampoco. Eso es muy tonto porque el nivel de liquidez de las dos monedas es distinto. Yo creo que otros de los factores que ya mencionamos son más importantes. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con el peso mexicano? El mayor valor eh, del peso mexicano o el mínimo del dólar reciente en agosto del 2024 de 18,6. ¿Sí? El contrario es hace poco en febrero de 21,1744 y la mayoría de los expertos en monedas peso mexicano, que yo sigo de lejos, no quiero darme la de experto en esto por si acaso, dicen que se está estabilizando. Inclusive a veces he escuchado decir que se está durmiendo. Ahora, ¿ya? Todo eso puede cambiar por si acaso con rapidez, hay que mirarlo con cuidado. Está mucho menos volátil hoy día de lo que estaba en agosto pasado, pero no vaya a ser que el dragón esté durmiendo. Yo tendría cuidado, ¿ya? Por el momento no tengo ninguna razón para decir que los efectos Trump geopolíticos, los movimientos del Banco Central de México y de la Fed de Estados Unidos no estén ya en el precio actual, puede ser, pero insisto, yo creo que esto se puede mover con rapidez después. ¿Por qué? Porque este 18 ocurrió, ¿ya? Cuando ocurrió en un momento muy particular del dólar. El dólar hoy día a 21 pesos mexicanos, perdón, un dólar igual 21 pesos mexicanos, ya indica un dólar que si es que hay paz en Ucrania, si es que resuelves Israel-Irán, el dólar se puede debilitar. Y el dólar debilitado no es consistente con esto. En la mayoría de los sitios del mundo, el dólar ha ido hacia arriba hasta que ganó Trump. Y de Trump en adelante el dólar ha ido perdiendo, cosa que no es verdad en México. Ahora México tiene cosas particulares como tener la frontera con Estados Unidos y un tipo que les va a poner fronteras y que se siente dueño de muchas cosas. Pero a mí me da la sensación ¿ya? Que podría haber un dólar más débil, especialmente si el factor geopolítico se tranquiliza con menor posibilidad de guerra. La que creo que es la más difícil va a ser China-Taiwán, porque tengo la percepción que que a Trump no le cae muy bien Xi, aunque tiene buena relación con Putin y tiene buena relación con Bibi Netanyahu. Pero si se calman las posibilidades de guerras en el mundo, el dólar
que ha sido demandado por su alta liquidez en momentos de estrés mundial, perdería esa capacidad y el dólar podría comenzar a bajar. Pero sea cual sea el caso, insisto, no quiero pronosticar, simplemente estoy mostrando dónde están los soportes y dónde están las resistencias. ¿Qué va a pasar con este movimiento de energías más limpias? Yo creo que para México puede ser una gran cosa, pese a que hay un gran componente que se deriva del petróleo. Pero México está obteniendo cada vez más y más en su fuente energética, llamémosla verde. Hoy día hay una capacidad instalada de 12.600 megawatts en hidroeléctrica, 7.600 en energía eólica, 7.040 megawatts en energía solar, y yo o sea, la única dirección que yo veo es hacia arriba. Esas nuevas tecnologías van a tener un impacto económico, un impacto ambiental, un impacto social en el sentido que va a haber futuras posibilidades de empleo. Entonces yo creo que México va a seguir siendo un gran productor de energía, solo que la fuente de la energía puede cambiar. Es decir, yo no vería como un desastre el hecho de que a futuro, cosa que no creo que va a ocurrir en el corto plazo, quiero volver a insistir, no va a ocurrir en el corto plazo, que los combustibles fósiles que se vayan sustituyendo. Tal es así que en el 2023 fue récord mundial de transporte naviero de carbón, ¿sí? El más sucio de todos, por si acaso, cosa que no es consistente con la idea de un mundo verde, pero por eso les digo, yo creo que va a ocurrir, pero no en el futuro cercano, y si ocurre, le está dando tiempo a México para poder hacer la sustitución. Y yo quiero ahora parar ahí. Han habido preguntas, inclusive hay gente que levantó la mano, así que si Isabela me dice las preguntas, yo con mucho gusto y con la venia de ustedes contesto. Así es, les recordamos que todas las preguntas que ustedes requieran hacer o quieran hacerle a Roberto, la pueden hacer en el apartado de preguntas y respuestas. Así que vamos a ver, pueden ir haciendo sus preguntas para que Roberto las pueda ir contestando. Habían algunas personas que levantaron la mano, yo por supuesto como soy viejito ya me olvidé los nombres, pero quizás quieran hacer sus preguntas ahora. O quizás no, de repente los aburría todo. Ahí está, Leonardo Fritz levantó la mano. Leonardo, ¿podrías escribir, por favor, la pregunta en el apartado de preguntas y respuestas? Por favor. Está en la parte inferior de la pantalla. Por echar mi cafecito. Hay pocas cosas tan ricas como tomar un buen café, así que estoy tomando café de la montaña azul de Jamaica. Una Ya, cosa ahí nos están extraordinaria. llegando las preguntas, Roberto. Dice Leonardo, ¿cuáles son los mejores días y horas para operar WTI? Para todos los contratos del planeta, ya los mejores son los momentos de más liquidez. Y los momentos más liquidez van a depender el caso de WTI, del Chicago Mercantile Exchange. Y si tú miras las horas de funcionamiento del mercado mercantil, del Chicago Mercantile Exchange, es 8:20 hora de Chicago. No sé la hora en el país que esté hablando Leonardo. 8:20 hora de Chicago comienza, ¿ya? Tú a eso le das media horita para que la gente entre y ya tiene liquidez. Por supuesto, en sistemas electrónicos, el WTI transa, inclusive por Globex, casi 24 horas por 7. Pero a tu pregunta de cuándo es el mejor momento para que no vaya a ser que pocos idiotas con algo de plata muevan el mercado, yo diría 8:20 hora de Chicago, más media hora, más una hora. Ese momento ya hay un montón de liquidez y tus ideas no van a ir en el momento contrario porque hay pocas personas pensando lo contrario. Siempre es bueno ir con bastante liquidez para que el mercado se mueva con fundamentos y no se mueva con pocas platas porque está poco líquido. Entonces yo diría 8:20 hora de Chicago más uno, una hora, conviértelo a tu hora en México, a tu hora en Chile, en Perú, en Uruguay. eh, Esa sería mi respuesta. Perfecto. En el caso Jorge de Castro, WTI. Sí. ya. Jorge Castro nos pregunta, ahora que Estados Unidos ya no es tan dependiente del petróleo extranjero, ¿cuál sería la correlación del dólar y el petróleo?
Es bien alta, porque como el petróleo todavía se transa en dólares, eso puede cambiar, pero por hoy es así. Cuando el dólar se fortaleció en el mundo en el 2023 fue muy alto, el 2024 hasta antes de la elección de Trump, el dólar andaba fuertísimo, haciendo max, o sea, 80 rupias por dólar en la India. La última vez que yo visité hace 3 años, un poco antes del COVID, estaba a 40. ¿Ya? Los chinos, el yuan o el renminbi, 7.20, 7.30. Bueno, el petróleo bajó porque el dólar tenía fortaleza. Entonces hay una relación inversa. Mientras más fuerte el dólar, menor el precio del petróleo. Siempre. ¿Ya? Esa es la relación, por si acaso. Porque ahora, hoy por hoy, eso, insisto, puede cambiar, pero hoy por hoy el petróleo se sigue transando en dólares. Que si bien es cierto, Arabia Saudita ya le vendió a la República Popular China en renminbi una vez, sí, pero una golondrina no hace verano. Hoy por hoy la mayoría de las transacciones están en dólares. Por otro lado, Ulises nos pregunta, usando el Bloomberg Terminal, encontré una app externa que lleva el control de los barcos que llevan crudo. ¿Qué opina al respecto de este tipo de herramientas a la hora de hacer trading de petróleo? Es bien importante. Mira, antes que lo prohibieran, estoy no acordarme el año, pero ya me olvidé. Ya, esto fue a raíz de la crisis del 2008 que lo prohibieron. Ya, antes que lo prohibieran, cuando yo le preguntaba a los muchachos que iban a clases conmigo, estábamos hablando de petróleo, ¿quién es ya el mayor, quién es el dueño de la mayor cantidad de navíos que transportan petróleo en el mundo? Y la gente me hablaba cosas y no le acertaban a ninguna. Y la respuesta eran los banqueros de inversión, los Morgan Stanley de este mundo. Entonces la pregunta es ¿por qué? Yo creo que ahí va la pregunta de Ulises. Porque el petróleo en general, ya, tú esperas que petróleo a abril sea más caro que petróleo a marzo, porque hay un costo de guardar el petróleo. Es así de simple, ¿sí? Hay tasa de interés además. Y eso se llama contango. ¿Ya? Pero hay veces donde el petróleo a fechas más cercanas es mucho más caro que el petróleo a fechas largas, y eso se llama backwardation. Entonces, ¿cuándo ocurre? Cuando el mundo está asustado. Voy a hablar de hipótesis, por si acaso yo no espero que esto nunca ocurra, lo que voy a decir. Pero si Israel e Irán se comienzan a agarrar a palos, que hay amenazas de eso hoy día en la prensa, ¿ya? Probablemente el estrecho de Hormuz va a cerrar por 7, 8, 10 días. Y el precio del petróleo se te puede ir a 150 hasta que se vuelva a abrir el estrecho de Hormuz, donde volverá a sus niveles. ¿Sí? Entonces, el que tiene el petróleo en los cargueros y puede entregar el petróleo en esa ventana de tiempo, agarra 150. Y el que no tiene, no agarra. Entonces, ¿qué me dice a mí? No estoy seguro cuál es el app que él está mencionando, pero qué me dice a mí el saber cuánto petróleo anda dando vueltas sin destino seguro? ¿Ya? Me dice que la gente está esperando esa ventanita de tiempo. Y eso explica el famoso backwardation, por si acaso, que se da. Y cuando yo quiero saber si el mundo está asustado, voy y miro, podría proyectar acá, a ver, déjenme ver un segundo, porque voy y miro petróleo, ¿sí? Y miren pues ustedes, le voy a proyectar, ¿ah? Hablando de eso, esta no lo había planeado, por supuesto. ¿Dónde estás? Miren ustedes, petróleo para entrega en marzo del 2025, este es por si acaso WTI, 72.24. Petróleo para entrega en abril del 2025 debería ser más alto. Vuelvo a insistir porque hay costo de almacenaje, hay tasa de interés, pero es más bajo. Petróleo para mayo del 2025, más bajo aún. Y más bajo a junio. Y más bajo a julio. Eso tiene un nombre, por si acaso, cuando uno transa petróleo y se llama backwardation. Y se explica por algo que en la profesión le llamamos el convenience yield. Y el convenience yield, o rendimiento de conveniencia, es el rendimiento de tener el petróleo físico y no tenerlo en un contrato futuro, para poder entregarlo rápido mientras esa ventana de alto precio se da. Entonces, si tú quieres saber si el mundo anda asustado, mira eso. Y si los precios van para abajo, backwardation, el mundo anda asustado. Y si el mundo anda asustado, tiene que haber un montón de cargueros dando vuelta con petróleo cerca de los puntos de entrega para poder entregar y agarrar esa ventanita de precio alto.
Espero que eso conteste la pregunta de si es Ulises el que yo conozco de mi querido Ulises. Eso. Perfecto, Roberto. Ahora nos preguntan, llegaron muchas preguntas de un momento a otro. Ah, ah, Pregunta. Víctor Vega pone, maestrito, ante la relación inversa ¿cuál del me dijo? WTI y los valores de empresas de aerolínea, ¿recomienda usted ese trade? ¿Puedes volver a repetir porque me distraje mencionando el nombre de Víctor Vega? ¿Sí? No, eso no se preocupe. Ante la relación inversa del WTI y los valores de empresas de aerolíneas, ¿recomienda usted ese trade? Es que no estoy tan seguro y te voy a contar porque hay dos tipos de aerolíneas. ¿Ya? Yo tengo el ejemplo de Continental que quebró 3 veces. Hay las aerolíneas que no cubren el precio no, no el precio del petróleo directo, sino el precio del refinado, ¿ah? Por si acaso. Hay gente que no lo cubre, ¿ya? Y hay otras que sí. Entonces, para yo poder contestarme, tendría que decir qué aerolínea en particular. Pero te voy a decir otra cosa, ¿ya? En general, comprar aerolíneas es no una mala idea, es una pésima idea, ¿ya? Las aerolíneas como un conjunto, si sumas el total en el mundo, pierden plata. Hay algunas pocas que hacen utilidad. Ahora, si Trump y todo lo que estamos hablando implica que el precio del petróleo se va a disparar, va a haber más de una, ¿ya? Que no ha cubierto. Y eso va a ser un desastre. Porque pasar el doble del pasaje o 30%, 40% más al cliente no es tan simple, ¿ya? No, no es tan simple. Hay aerolíneas que son un poco más inmunes a eso, como por ejemplo Emirates, como por ejemplo Etihad, como por ejemplo la aerolínea de Qatar, porque la mayoría de los dineros los sacan de las cabinas de business y de la cabina de primera clase. Y ahí 10-20% más en el pasaje no hace ninguna diferencia. Pero las low cost van a sufrir. ¿Ya? Las que la mayor fuente de ingresos sea su cabina económica, donde yo viajo ya no, pero cuando más joven viajaba con las rodillas en mis amígdalas, eso así. Yo en general, si quieres ir largo, mi querido amigo, yo no escogería las aerolíneas, creo que es una mala idea. Y yo de eso, por razones que podemos conversar después, si me quieres escribir al WhatsApp, conozco bien, pues, maestro. Porque mal que bien fui presidente de una empresa que le da mantenimiento a varias aerolíneas a nivel mundial. Entonces, a mí no me gusta como industria. Hoy día no me gusta. Eso puede cambiar por si acaso con Airbus dicen las malas lenguas, ¿no? Que está trabajando en un proyecto para introducir un avión a hidrógeno. Ya estamos lejos de eso, pero eso podría cambiar el panorama. Pero por el momento yo no te recomiendo ese trade. A ver, si el petróleo va para abajo, no estoy seguro que yo iría largo. Y si el petróleo va para arriba, ir largo es suicida. Esa es mi opinión. ¿Ya? Javier nos pregunta, hola, profe Roberto, solo saber si en esta nueva etapa el WTI seguirá tan relacionado con el USD dólar index como lo ha sido normalmente. Lo pregunto porque en los últimos meses el oro y el dólar index han seguido caminos independientes, ya no inversamente la mayor parte del tiempo. Sí, puedo hablar del oro porque las razones son distintas. La razón por la que está correlacionado el caso del petróleo con el dólar index es precisamente porque el petróleo, más que tener cosas particulares que lo han movido, lo que lo ha movido es la fortaleza o la debilidad del dólar. La fortaleza del dólar ha evitado, ¿ya?, que el petróleo alcance niveles más altos. Yo creo que eso va a cambiar ahora y si eso cambia, la correlación va a seguir, pero la correlación va a seguir en la dirección contraria. Es decir, la correlación va a existir, pero con un dólar más débil, si el mundo se tranquiliza, sería una razón más para que el precio del petróleo sea más alto. En el caso del oro, yo creo que uno de los peores secretos es que la cantidad de cortos en Londres, sobre todo, ¿no? En oro excede la cantidad de oro que hay en el planeta. ¿Ya? Entonces, el oro siempre ha estado empujado hacia abajo artificialmente vía contratos que se hacen en el LBA. Y yo creo que ya al final se está dando cuenta la gente. Entonces, el oro se está sincerando. ¿Ya? El oro ha tenido razones para moverse independientemente del dólar. ¿Ya?
Ahora, yo siempre he sostenido, cuando la gente me dice va a haber inflación, me refugio en dólar, yo siempre he dicho que es estúpido. Si tú miras los últimos 50 años, el dólar nunca ha sido un buen refugio contra la inflación. De hecho, el dólar se mueve cuando el mundo se asusta, no cuando los precios están subiendo. ¿Ya? Y es por eso que no ves esa misma relación que tú ves, esa correlación tan fuerte que tú ves en el caso del petróleo. El oro hoy día está respondiendo a factores propios del oro, donde cuando tú vas corto en el futuro de oro, especialmente en mercados como Londres, no hay nadie que asegure, ¿ya? O sea, tú vas corto en el oro saliéndote del contrato antes de la entrega, haciendo un rollover para seguir corto, empujando los precios para abajo, sin ninguna intención de vender nunca. ¿Ya? Y hay gente que dice, no voy a acusar porque no tengo prueba, pero dicen los sonidos, que ha habido siempre un grupo que ha estado interesado en que el oro no subiera mucho y por lo tanto lo empujaban vía los contratos futuros. ¿Sí? Sea cual sea el caso, pues no quiero hablar de teorías de conspiración, sea cual sea el caso, pareciera que esos mercados se están sincerando ahora y la subida del precio de oro no es tanto que haya tanto interés en nuevos contratos largos, sino son contratos cortos que se están cerrando. Por eso hay que ver el interés abierto y eso está empujando el oro hacia arriba y yo tengo la sospecha que puede seguir subiendo por si acaso. La correlación con la fortaleza del dólar o el dólar index, que es como transa el oro con los principales socios comerciales de Estados Unidos, no es tan obvia ahí. Así que yo estoy de acuerdo con eso. Nos pregunta Abraham, para efectos de cobertura y correlación, ¿qué instrumentos debo considerar al momento de tradear petróleo cuando las variaciones del mercado así lo ameriten? Yo, a través de Capitalia, prefiero tradear el WTI Spot, porque para tradear el futuro tienes que tener cuidado, ilustre, el último día de trading, de que no te agarren como agarraron a mucha gente en el planeta en los contratos de futuros en Chicago con esos precios negativos porque no, porque, bueno, porque ya no había dónde depositar el petróleo. Entonces, para mí, WTI es difícil. WTI futuros es 10 veces más difícil. Entonces, si tienes una opinión sobre WTI, yo te diría que hagas el contrato por diferencia, el CFD, sobre el spot, por si acaso. Si no es pedir más, no digo que no se pueda, pero es pedir más problemas, por si acaso. ¿Ya? Si por otro lado eres un trader que ya tienes tus añitos, que ya tienes tus heridas de guerra, que has perdido de vez en cuando, que has aprendido, entonces cualquiera de los tres instrumentos, porque creo que en capitales se puede tradear el spot WTI y los dos futuros más cercanos, que hoy día deberían ser abril 2025 y marzo 2025, sospecho, ya, pues tradear los tres. Yo insisto, yo prefiero el spot, ¿ya? Es más simple, tiene menos complicaciones. Esa sería la razón. Bueno, y la última pregunta es, Trump quiere el dólar abajo, al menos lo ha verbalizado. ¿Qué opina? ¿Será Trump driver para el perdón, WTI? que me estoy poniendo viejito. ¿Trump quiere qué? Quiere que el dólar baje. Dice, Ah, al ya. menos lo ha verbalizado. ¿Qué opina? ¿Será driver para WTI? O sea, si el dólar baja, WTI es una razón para que el petróleo suba, pero yo lo que creo que él quiere poder exportar más, ¿ya? Por otro lado, si el dólar baja, lo que él no se da cuenta es que los productos importados van a ser más caros. Y él prometió como una de las promesas de campaña que él iba a asegurarse que los precios de las cosas que compra el norteamericano promedio no subieran. Entonces tendría una contradicción. Del punto de vista de balanza comercial, es decir, de las exportaciones, un dólar más barato, mejor, pues, ¿sí? Pero desde el punto de vista de los precios internos, sobre todo por los productos importados, un dólar más barato hace que todo sea más caro en dólares adentro, las cosas que se importan. Y si además le pones tarifas, peor todavía, pues. Entonces, yo creo que ahí va a tener una contradicción. Entonces, no estoy seguro qué es lo que quiere, porque las dos cosas que ha verbalizado se contradicen, por si acaso.